Marcos capítulo 9. Y a diferencia de cómo hemos estado llevando esta serie hasta ahora, en la mañana de hoy solo vamos a leer el versículo 42. Marcos capítulo 9, versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Vamos a orar una vez más. Padre, este es un pasaje sobrio de tu palabra. Es una advertencia muy solemne de parte del Señor. Y nosotros queremos que tú prepares nuestros corazones para recibir esta palabra con mansedumbre. Que tú quites de nosotros cualquier prejuicio, cualquier anhelo de autojustificación. Y que tú obres poderosamente, Señor, a través de tu palabra. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar ese texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando because I'm happy, nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción. Porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10. De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas?
Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial. Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu los anhela celosamente, así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes, pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana, porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual. Son cristianos insípidos que van por la vida profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Profesando a Cristo y dando pena. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es el remedio para este tipo de casos? Bueno, yo creo que el remedio es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, dar media vuelta de regreso a su primer amor. Yo recuerdo cuando mis hermanos y yo nos bautizamos hace 38 años atrás, que en la pila del bautismo nos pidieron que cantáramos un corito que estaba muy de moda en esa época y que los hermanos más viejos de nuestra congregación seguramente recordarán. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, Cristo delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermanos, eso es lo que yo quiero que ocurra en esta mañana al comenzar a exponer este pasaje del Evangelio de Marcos. Y a propósito, yo he titulado este mensaje Mero Cristianismo.
Porque lo que Jesús nos presenta en este pasaje, en los versículos 42 al 50, no es el retrato de un super cristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, hermanos. Lo que Jesús está describiendo allí es lo que todo verdadero creyente debería estar experimentando en su vida. Esto es mero cristianismo. Mis hermanos, el llamado de Cristo a todos los que quieran seguirle a Él es arrepentirse y creer. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es un llamado a creyentes al arrepentimiento y a la fe. Dice, el arrepentimiento es volverte de una vida de pecado, de una vida centrada en ti mismo, siguiendo tu propia voluntad, buscando tu propia gloria, para volverte a Dios y caminar en pos de Él, confiando únicamente en Cristo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, es importante que tú sepas que venir a ser cristiano no es como hacerse miembro de un club social. Y ahora en adelante voy a tratar de seguir las reglas y regularmente voy a pagar mis cuotas de membresía. Voy a venir a la iglesia todas las semanas, voy a leer mi Biblia, voy a dar gracias por los alimentos. No, es darte cuenta de que toda tu vida has estado caminando por un sendero equivocado, porque has vivido de espaldas a Dios y has estado caminando hacia el pecado. La fuerza motora de tu vida ha sido el orgullo, ha sido el egoísmo, cuando debió haber sido la gloria de Dios, vivir con el propósito de que solo Él sea exaltado, solo Él sea conocido en todo lo que haces. Arrepentirse es darte cuenta de que has estado equivocado. Es tomar la decisión de volverte hacia Dios, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Es decidir renunciar a tu orgullo, renunciar a tu egoísmo para vivir para Él. Es levantar una bandera blanca de rendición hacia Dios y al mismo tiempo declararle la guerra al pecado. Eso es arrepentirse. Pero hay un detalle que todos los cristianos tienen que tomar en cuenta si desean seguir progresando hacia la madurez. Y es que aunque hay un momento particular en que todo verdadero creyente toma esa decisión de comenzar a seguir a Cristo, esto es algo que nosotros debemos hacer a lo largo de toda nuestra vida. Lo que estoy diciendo, mis amadísimos hermanos, es que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento y fe. Y eso es básicamente lo que Marcos nos presenta en este tema. Mi intención original era predicar todo este pasaje en la mañana de hoy, pero yo he aprendido con el paso de los años que los mensajes tienen vida propia. Así que mientras seguía trabajando con el versículo 42, pronto me di cuenta que no iba a poder avanzar más allá de este versículo. Así que la semana que viene veremos Mero Cristianismo parte 2. Hay tres aspectos aquí de lo que significa ser cristiano. Hoy veremos solamente uno. El primero, que es un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás sin importar el precio que tú tengas que pagar por eso. Eso es lo que significa la vida cristiana práctica. Vean una vez más el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Como tenemos varias semanas estudiando esta porción del Evangelio de Marcos, quiero recordarles que este pasaje se encuentra en medio de una larga conversación en la que Jesús está lidiando con el orgullo, con el corazón orgulloso de sus discípulos. Ustedes recuerdan que unos versículos atrás los apóstoles habían estado discutiendo entre ellos quién era el más importante del grupo. Y en el versículo anterior al que estamos estudiando ahora, los versículos anteriores, Juan le confiesa al Señor, acaba de confesarle al Señor que ellos se habían topado en el camino con una persona que en el nombre de Cristo estaba echando fuera demonios, y dice que ellos se lo prohibieron. ¿Y cuál fue la razón de la prohibición? Que ellos no eran parte del club, ellos no eran parte del grupo.
Y es en ese contexto que surge la advertencia del Señor en el versículo 42 que acabamos de leer. Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial es el mismo principio que produce los tropiezos. Cristo sigue hablando exactamente de lo mismo. Está tratando con el corazón orgulloso de los discípulos. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de los tropiezos en este pasaje? Es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Y la idea que comunica es la de hacer o decir cualquier cosa que ponga impedimentos a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimentos a la santificación y crecimiento de un creyente. Eso es poner tropiezo. Es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano, o es estorbar el camino de un cristiano para que sea cada vez más semejante a Cristo. O sea, para impedir que sea cada vez más semejante a Cristo. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 32, y hablando de manera particular del uso de cosas que son legítimas, pero que pueden llegar a ser un estorbo si se usan de una forma descuidada, Pablo dice a los hermanos en Corinto: no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo a nadie, ni a los judíos incrédulos, ni a los gentiles incrédulos, ni a los creyentes. Debemos ser muy cuidadosos en lo que hacemos, para evitar en la medida de lo posible que alguien sea dañado con nuestra conducta, que alguien sea dañado con nuestras palabras, con nuestros comentarios, que alguien sea dañado con nuestro ejemplo, aún en el manejo de cosas que son legítimas, de cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Debemos evitar a toda costa que debido a nuestro ejemplo no vayamos dejando escombros detrás de nosotros que hagan más difícil que otros puedan venir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dejes escombros en el camino, o que otros que ya están en Cristo puedan seguir avanzando hacia la madurez. Y noten, mis hermanos, que la advertencia de Jesús en este pasaje va dirigida a todo el mundo, creyentes o incrédulos. Jesús dice: cualquiera que haga tropezar, cualquiera que haga tropezar. ¿Y saben lo que significa la palabra griega? Literalmente, cualquiera significa cualquiera. Es cualquiera, sea creyente o sea inconverso. Esto es una advertencia para todo el mundo. Cuidado con el que haga tropezar a otro creyente. Cuidado con el que incite a otro creyente a pecar. Cuidado con el que estorbe el crecimiento espiritual de otro creyente. Cuando Cristo habla aquí de sus pequeñitos, no es de niños que Él está hablando. Es de personas que creen en Él. Personas que depositan en Jesús toda su confianza, como un niño deposita su confianza en aquel que le da seguridad. Por supuesto, debemos tener cuidado de no hacer tropezar a nadie, como vimos en ese pasaje de 1 Corintios. Pero en el pasaje de Marcos, de manera particular, el Señor nos está advirtiendo solemnemente que tengamos mucho cuidado con hacer tropezar a una de sus ovejas, a uno de aquellos por quien Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en una cruz para darle vida abundante a esas personas, esa vida abundante de la que hablábamos en la introducción. Y mis hermanos, es aterrador. Y créanme, una vez más, yo sé que yo digo eso mucho, pero no estoy usando las palabras por usar palabras porque suenan impactantes. No, es porque son palabras que comunican lo que yo quiero comunicar. Es aterrador pensar que cualquiera de nosotros podamos estar trabajando en contra de Jesús. Él dejó su trono de gloria, dio su vida en una cruz, murió en la cruz del Calvario para hacer algo
Y tú y yo estamos trabajando en su contra. Tú y yo estamos aunándonos con el diablo para hacer una obra exactamente contraria a la obra que Jesús vino a hacer. Es aterrador pensar que nosotros estamos dejando escombros en el camino para hacer más difícil que otros creyentes puedan avanzar. Esto es algo tan terrible a los ojos de Dios que Cristo dice aquí que fuera mejor para esa persona si antes de haber llegado a hacer eso se le hubiera atado en el cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y haber sido arrojado en lo profundo del mar. Así de serio es esto. En los días del Señor, los molinos tenían dos piedras circulares para triturar el grano. La piedra de arriba tenía un hueco en medio y giraba sobre la piedra de abajo empujada por un burro. Era una piedra inmensamente grande que podía llegar a pesar hasta 1,5 toneladas. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que hacer tropezar a otro es un pecado tan grave que hubiera sido mejor para esa persona haber muerto previamente de una muerte tan horrible como esa antes de llegar a cometer una acción tan detestable y aborrecible a los ojos de Dios. Mira, hubiera sido mejor que te pusieran 2 botas de cemento y te hubieran arrojado en lo profundo del mar. Y noten que él no dice que esa persona debió haberse colocado una piedra de molino en el cuello y haberse arrojado él mismo. Eso sería suicidio. No, el Señor no está promoviendo el suicidio. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hubiera sido mejor para esa persona que lo hubieran arrojado en el fondo del mar con una piedra de molino en el cuello. Este era un castigo que los romanos reservaban para sus peores enemigos. Era un castigo bárbaro. Y el Señor dice que sería mejor padecer esa clase de castigo antes que sufrir el castigo de Dios por haber hecho caer en pecado a alguno de sus hijos o haber entorpecido su crecimiento espiritual. Repito, hermanos, esto es serio. Este es el tipo de advertencia que nadie debe tomar a la ligera. Y lo que sorprende de este texto es que el Señor está haciendo esta advertencia, no lo olviden, a sus propios discípulos. A sus propios discípulos. Vean una vez más los versículos 35 al 37 que estudiamos la semana pasada, cuando ellos estaban discutiendo quién de nosotros es el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en su brazo les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor está tratando con el orgullo que se estaba manifestando en la relación entre ellos. Y les dice que el camino para llegar a ser grande en el reino de Dios, ¿saben cuál es? Ocupar el último lugar y servir a todo el mundo. Ese es el camino para llegar a ser grande. O si quieren ponerlo de otro modo, es un camino de humildad que se manifiesta en servir a otros simplemente porque son de Cristo. Lo que el Señor quiere hacerle ver a sus discípulos es que debido a la relación que nosotros tenemos con Él, estamos unidos a Él. El que le sirve a uno de los suyos, por ser uno de los suyos, en realidad le está sirviendo a Cristo. Le está sirviendo a Cristo. Todo cristiano que recibe a otro cristiano y le sirve, está recibiendo y está sirviendo a Cristo, porque Él vive en nosotros. No podemos aislar a Cristo de los cristianos. Es lo mismo que nosotros vemos en esa escena que nos presenta Jesús del día del juicio en Mateo capítulo 25. ¿Recuerdan cómo Él va a llamar a los justos y le va a decir: entren al reino
preparado por vuestro padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, todo lo demás. Y los justos le dirán: Señor, ¿y cuándo nosotros te hicimos todo eso? Y dice: respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Pero hermanos, esto también funciona a la inversa. Cuando alguien le hace daño a un cristiano, es contra Cristo mismo que está pecando. Eso fue lo que el Señor le hizo ver a Saulo de Tarso antes de que llegara a ser el apóstol Pablo. Jesús se le presenta en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es tal la identificación de Cristo con su pueblo que perseguir a la iglesia, hacerle daño a la iglesia, atentar contra la iglesia es perseguir a Jesús, es atentar contra Jesús. De manera que cuando un creyente le pone tropiezo a otro creyente, está cometiendo un pecado contra Cristo mismo de enormes proporciones. Y hermanos, hay muchas maneras de hacer eso. Hay muchas maneras de hacer eso. La más obvia de todos es incitar a otros a pecar contra Dios, a violar los 10 mandamientos, ya sea con nuestro ejemplo, ya sea con nuestras palabras. Un novio que seduce a su novia o viceversa para que tengan una relación impura antes del matrimonio, ya sea que lleguen o no a tener relaciones sexuales, se están convirtiendo en una piedra de tropiezo para el otro. Un creyente que invita a otro a ver una película que no debe ver o a visitar un lugar que no deben visitar, sobre todo si es alguien nuevo en la fe, lo están haciendo tropezar. Una creyente que no tiene en cuenta la modestia en el vestir, que usa ropa sensual, ropa provocativa, que deja ver más de lo que una mujer piadosa y temerosa de Dios debería dejar ver, es una piedra de tropiezo. Cuando usamos nuestra libertad descuidadamente, nuestra libertad sin tomar en cuenta el impacto que eso puede tener en la vida espiritual de otros creyentes, estamos siendo piedra de tropiezo. Pablo pone el ejemplo del vino en Romanos capítulo 14. Habían hermanos que venían de un trasfondo pagano donde el alcohol era un problema. Y sí, la Biblia no prohíbe el uso del vino, pero cuando un creyente en el uso de su libertad no tiene en cuenta que puede tener delante de él una persona que puede tropezar, que puede ser movida a su antiguo estilo de vida y no le importa, está siendo piedra de tropiezo. Pablo dice: si yo tengo que, por amor a Cristo y por amor a los hermanos, dejar de comer carne y dejar de beber vino para el resto de mi vida, no hay problema. Cuando hacemos comentarios que pueden desanimar a otros creyentes en su lucha en pos de la santidad o en su deseo de hacer las cosas como dice la Escritura, le estamos poniendo una piedra de tropiezo. Y aquí tenemos a un padre tratando de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no abusando de ellos, pero sí aplicando la vara de la corrección cuando es necesaria. Y aquí tenemos a otros padres con más tiempo en la iglesia, supuestamente con más madurez, diciéndoles que eso no es tan así, que deben tomar en cuenta algunos de esos conceptos de los expertos en psicología, aún por encima de la enseñanza del libro de Proverbios. Esos padres están dejando escombros detrás, dificultando el camino de estos otros padres que desean hacer las cosas bien. Cuando chismeamos en contra de otros hermanos, estamos provocando de ese modo que algunos creyentes se aíslen de su iglesia, se aíslen de sus líderes y se vuelvan cínicos y se vuelvan hipercríticos. Estamos siendo piedra de tropiezo. Cuando promovemos la mundanalidad en la iglesia, estamos siendo piedra de tropiezo. Y para ser más concreto, mi hermano, cuando tu estilo de vida, cuando el uso de tu tiempo, cuando el uso de tus recursos, la forma como te entretienes,
promueven los valores del mundo que son ajenos y contrarios a la piedad, que son ajenos y contrarios al temor de Dios, que no promueven una vida cada vez más semejante a Jesús. Eso es mundanalidad. Y cuando tú vives así, tú estás promoviendo la mundanalidad en la iglesia. Cuando nuestra falta de compromiso con la iglesia y con los hermanos estimula a otros a tener esa misma falta de compromiso, estamos siendo tropiezo. Mis hermanos, podríamos poner un montón de ejemplos, pero yo creo que estos son suficientes para entender cuál es la advertencia que el Señor nos está dando aquí. Ahora, ¿cómo aplicamos esta advertencia de Jesús al caso de un creyente que hace tropezar a otro creyente? ¿Puede un cristiano perder la salvación por hacer tropezar a otro cristiano? Porque Cristo dice aquí, de verdad, mejor te hubiera sido que te hubieran puesto una piedra de molino de asno y te hubieran arrojado en el fondo del mar. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La salvación de un verdadero creyente no se puede perder de ninguna manera, porque eso depende enteramente de la justicia perfecta de Cristo y no de nuestras buenas obras. Y gloria al Señor por eso. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja nada inconcluso. Si Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, mi hermano, mi hermana, tú puedes estar seguro de que vas a llegar a la gloria. Porque ya Jesús hizo todo lo que había que hacer para que eso ocurra con toda certeza. Entonces, ¿para qué está esa advertencia aquí? Yo pienso que esa advertencia tiene al menos dos propósitos. Por un lado, para hacernos ver, mis amadísimos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para hacernos ver que el hecho de que un creyente haga tropezar a otro creyente no es menos odioso delante de los ojos de Dios que si lo hubiera hecho un impío. No es menos odioso. Pablo dice en 1 Corintios 8:12, cuanto pecas contra los hermanos, hiriendo sus conciencias débiles, contra Cristo pecáis. Están siendo cómplice del diablo en dañar un alma por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con el propósito de santificarla. ¿Recuerdan Efesios 5? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y tú te estás aliando con el diablo para que ocurra en la vida de esa persona algo contrario, para que él sea más mundano, para que él sea menos piadoso, para que él le tema menos a Dios, para que ame menos a la iglesia, para que ame menos a los líderes, para que ame menos a los hermanos, para que viva una vida menos obediente. Eso es odioso a los ojos de Dios. Él dio su vida para que esta persona pudiera ser rescatada de la esclavitud del pecado, para que pudiera crecer en santidad, y tú le estás arrojando escombros en el camino para que se le haga más difícil avanzar hacia la madurez, para que sea menos semejante a Jesús. Wow. Eso es detestable a los ojos de Dios. Miren, mis hermanos, los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. ¿Oyeron eso? Los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. Gracias al Señor que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, si somos creyentes, aunque eso no evita la disciplina de Dios. Pero Él pagó por nuestros pecados, incluyendo el pecado de hacer tropezar a otros. Pero mis hermanos, de ninguna manera podemos tomar ese pecado a la ligera. Eso es lo que Cristo nos está haciendo ver aquí. Esto es algo odioso, es algo detestable, es algo abominable, es algo horrible a los ojos de Dios.
Pero yo creo que hay otra razón adicional de por qué esa advertencia está ahí. Si una persona está viviendo descuidadamente, poniendo tropiezo a otros sin que eso perturbe su conciencia, sin que se arrepienta de su pecado, amparada en que esa es su libertad en Cristo, es muy probable que esa persona esté yendo camino al infierno. Es muy probable que esa persona esté yendo camino al infierno, pensando que es un creyente y no lo es. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en los versículos 43 al 48 que vamos a estudiar la semana que viene. Él dice a sus apóstoles: mira, si tu mano te es ocasión de caer o de pecar, córtala. Córtala, porque te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. No olviden que ahí había uno que parecía ser del grupo y no era del grupo. Se llamaba Judas y terminó en el infierno. Judas no tomó en serio esta advertencia y él estaba allí. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, porque te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es: la vida eterna, el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena dejar fuera, echar fuera las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Él no está enseñando aquí que nos mutilemos. Él no está enseñando literalmente que nos saquemos los ojos. Él está enseñándonos aquí que el discipulado tiene un costo. Sabemos que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. De hecho, esta tarde creo que el pastor Salvador va a estar predicando acerca de la relación de la fe y las obras. Hermanos, la Biblia dice que una fe que no produce obras es una fe que está muerta. Y de las obras que produce la fe, la más evidente es el amor a los hermanos. Porque tú puedes decir que tú amas a Dios, pero como Dios no se ve, es muy fácil decir eso. La prueba más evidente de que tú amas a Dios es que tú amas a los hermanos. Primera de Juan capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es un amor radical. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A final de cuentas, lo que nosotros tenemos en Marcos capítulo 9, versículo 42, si lo vemos positivamente, es un llamado a amar a nuestros hermanos en la fe, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que sigan creciendo a la imagen de Jesús. Todo lo que esté a nuestro alcance. No se trata simplemente de dejar de hacer cosas que pueden ser de tropiezo a otros. No, este es un llamado a amar a los demás con un amor radical, al punto de negarnos cosas que pueden ser legítimas, al punto de cambiar nuestros planes porque queremos promover el bienestar espiritual de nuestros hermanos, y todo eso con la motivación de amor a Cristo, porque amamos a Cristo. Y es aquí donde se conecta la vida abundante de la que hablábamos al principio con toda esta sección del Evangelio de Marcos. Recuerden que en el contexto de este pasaje, el Señor está lidiando con el orgullo de los discípulos.
¿Saben qué es lo que provoca el que un cristiano sea de tropiezo a otros? En la mayoría de los casos es su orgullo y su egoísmo. Es su orgullo y su egoísmo. Yo tengo derecho a hacer esto o aquello. Es mi libertad, sin importarle el impacto que eso puede tener en la vida de otros, como si su cristianismo fuera un asunto privado. Un cristianismo que no afecta a nadie. Mira, mi hermano, mientras más te dejes absorber por ese patrón de vida independiente y egocéntrico, en esa misma medida vas a languidecer espiritualmente. Estás manifestando un preocupante decaimiento en tu amor a Cristo, que se está manifestando en tu falta de amor y de interés por el bienestar de tus hermanos. Pero es amor a Cristo, es tu amor a Cristo lo que ha decaído. Yo quiero ser bien concreto hoy en la mañana. En el mes de agosto vamos a estar celebrando esta conferencia que hemos anunciado, Sanados por la Palabra. Ya decíamos que el deseo de los pastores es ayudar a los miembros de esta iglesia y obviamente de otras iglesias para que puedan tratar mejor con su propio corazón y estar mejor equipados para tratar con el corazón de otros, para servir a otros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu reacción cuando se llevan a cabo este tipo de eventos? ¿Cuál es tu reacción? Mi punto no es ahora mismo si tú vas a participar o no de la conferencia. Yo sé que hay factores que pueden impedir que alguien asista a la conferencia, factores que espero que realmente sean de fuerza mayor. Pero lo que yo estoy tratando de hacer ahora mismo es ayudarte a examinar tu corazón. Es ayudarte a examinar tu corazón. Mi pregunta a ti a la luz de esta conferencia es esta. Tú deseas, de verdad, mi hermano, delante de Dios, tú deseas estar mejor equipado bíblicamente para servir a tus hermanos en la fe. Tú deseas eso en lo profundo de tu corazón. O estas cosas son indiferentes para ti, o lo que es 1000 veces peor, ¿acaso tú has llegado a creer que estás tan bien equipado que ya tú no necesitas aprender nada más? Tu problema es peor entonces de lo que yo pensaba. Tu problema es peor. Mi amado hermano, mi deseo, Dios lo sabe, mi deseo, mi anhelo para los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo es que todos los que pertenecen a esta iglesia puedan experimentar esa vida abundante de la que Cristo habla en Juan capítulo 10. Que no tengamos una vida incolora, una vida insípida. Cristo le dice a la mujer samaritana: mujer, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, Cristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tengamos una vida monástica, insípida y aburrida. Él nos invita a luchar contra ese espíritu orgulloso, contra ese espíritu independiente, con ese espíritu egocéntrico, para que podamos beber abundantemente del agua de vida que Él ofrece a los suyos, y que solo podremos disfrutar en la misma medida en que nosotros crecemos en nuestro amor por Él, en nuestra comunión con Él, en nuestro deleite en Él. Y ese es un amor que se manifiesta, que se hace evidente amando sacrificialmente a los que son de Él. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Este es un negocio redondo. Este es un negocio redondo, mi hermano.
es perder tu vida egocéntrica, encerrada en tu pequeño y miserable reino, para ganar a cambio la abundancia inagotable de conocer a Jesús, para ganar en cambio la abundancia inagotable de tener comunión con Él, una dulce, íntima, tierna comunión con Él, un romance con Él, en la medida en que nos entregamos a amar a aquellos que son amados por Él. Ay, mi hermano, pierde tu vida para ganar tu vida. Pierde tu vida para ganar tu vida. Ese es el llamado del Evangelio. Mi hermano, si en esta mañana el Espíritu Santo ha despertado tu conciencia y te ha dado convicción de pecado, dale gracias al Señor por eso. Él te está mostrando tu tibieza espiritual para que vengas a Cristo una vez más clamando por misericordia y perdón, rogándole en oración que avive en tu corazón la llama de una pasión genuina por Él y por su pueblo. Mi hermano, no te quedes ahí postrado rumiando tu culpabilidad. Recuerda que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. Lo dijimos al principio. Recuerda a los creyentes en la iglesia en Éfeso. Ellos habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Estás viviendo tu vida cristiana en piloto automático? Entonces escucha lo que Jesús les dice. Jesús siguió lidiando con ellos. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo que Jesús está diciendo es: todavía hay tiempo para volver. Todavía hay tiempo. No te quedes encharcado en ese peligroso estado de tibieza espiritual que no solo te afecta a ti, afecta a toda la iglesia. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te invito de todo corazón a que levantes tu bandera blanca de rendición. Ríndete ante el Señor. No sigas peleando con Él. No vas a vencer en esa lucha. Levanta tu bandera de rendición. Ven con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no podrás hacerlo de ninguna manera a menos que dependas enteramente de Él. Mi amigo, no trates de enderezar tu vida primero antes de venir a Cristo. No hagas eso. No trates de enderezar tu vida antes de venir a Cristo, porque no podrás hacerlo sin Él. La invitación del Evangelio es: ven así como estás, pidiéndole que perdone tus pecados, pidiéndole que transforme tu corazón, confiando únicamente en la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz, muriendo por pecadores. Amigo mío, ampárate hoy en su promesa de que ninguno que venga a Él buscando perdón y misericordia será echado fuera. Las puertas del reino están abiertas para ti, de par en par.